El primero es que tenía identidad, tuvo identidad. Moisés, a pesar de que fueron 3 meses los que estuvo con sus padres, cuando llegó el momento, él supo quién era, tenía identidad. No le fue fácil, a lo mejor, admitirlo, pero no tuvo problema en admitirlo y en reconocerlo, porque tenía identidad. La tenía. Fuese lo que hicieron sus padres, lo hicieron bien. El chico tenía identidad. Llegó un momento en que él supo quién era. Y segundo, cuando tienes identidad, la identidad te da pertenencia. Y eso tiene que ver con los comienzos. La pertenencia es un sentimiento, cuando tú sabes realmente quién eres, sabes a dónde perteneces. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Moisés en un momento no pudo ya quedarse donde estaba, pertenecía a otro lugar, era algo que llevaba dentro, sabía quién era y eso le dio sentido de pertenencia. No se puede frenar un tren en marcha, no se puede. Estaba dentro de él, tenía identidad, y eso le dio pertenencia. Y eso tiene que ver con los comienzos. Este es el primer punto de los 3, lo estábamos hablando en cuanto a los niños. Y yo quisiera, antes de pasar al segundo punto, hacer una pregunta. ¿Tú tienes identidad? ¿Tú sabes a quién perteneces y tienes identidad? ¿Conoces a Dios? ¿Sabes quién eres y sabes a dónde perteneces? Porque si no lo sabes, ¿cómo pretendes cambiar el mundo sin identidad? Si ni siquiera sabes bien quién es tu Dios y a dónde perteneces. Si todavía estás dudando y andas de vez en cuando medio rebelándote y no tienes tu identidad clara. Lógico y normal que te frustres. Si no hay una identidad clara, no hay una pertenencia clara, no puedes hacerlo. Y esto es algo que tiene que ver con el hogar. Por eso yo hablaba a los padres, tiene que ver con nuestros padres. Y claro, aquí es donde quizá muchos digan, bueno, es que yo no he tenido los padres que tuvo Moisés. Claro, yo no he tenido un hogar cristiano. Es que no veas, es que yo no he tenido padres. Es que si te hablara yo de mis comienzos. A lo mejor no has tenido padres, no has tenido los padres perfectos. Entonces quiero decirte algo. Si no has tenido a los padres perfectos, pobrecito tú, bienvenido al club. ¿Por qué? Porque nadie los ha tenido. Nadie ha tenido a los padres perfectos. Y tengo una noticia para ti, tú tampoco lo eres. Estoy cansado de escuchar a gente que se queja de sus padres y ellos mismos son pésimos padres. Ninguno lo somos. Ni los hemos tenido ni los somos ninguno de nosotros. Nadie. Así que da un estirón. Porque una señal de madurez es dejar de echarle la culpa a todos los demás y a tus papás de lo que te pasa a ti. Que hoy en día es muy habitual y es muy cómodo. Es lo que se hace hoy. Como todos somos tan psicólogos, entonces, ¿qué te pasa? No, es que a mí me criaron. Mis hermanos, yo huyo de esto. Huyo como de la peste. Yo estoy agradecidísimo a Dios por los padres que he tenido. He tenido los mejores padres que pudiera tener. Soy consciente de que no eran perfectos, porque nadie es perfecto. Pero para mí, han sido los mejores padres que podía tener. Ahora, cuando yo veo mis inconsistencias, que las tengo, muchas veces me descubro a mí mismo, diciéndome a mí mismo, no, claro, es que a mí me han criado de una manera que, claro, es que efectivamente, claro, es normal que me empiezo a excusar. Y rápidamente el Espíritu Santo me enciende todas las alarmas y me dice, ¿qué? ¡Sal de ahí, sinvergüenza! ¿Cómo vas a estar culpable? Madura, da un estirón, empieza a asumir quién eres, tu identidad y a dónde perteneces. Tú has tomado tus decisiones. ¿Qué hablas? Nadie ha tenido la circunstancia o los papás o la situación perfecta. Has tomado decisiones. Asume. Porque solo tú puedes cambiarlo. Y solo a ti Dios te va a pedir responsabilidades de ello. Y necesitamos gente así. Necesitamos que el Espíritu Santo nos hable. En mi caso, Dios usa a mi esposa muchas veces para bajarme los pies al suelo de 2 bofetones. Y yo le pido que lo haga. Le pido que lo siga haciendo, porque yo quiero crecer. A ella se lo permito, no a todo el mundo, ¿no? Pero bueno. Pero necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos saber y tener estirón. Así que la culpa es ¿de quién? ¿De quién me vas a contar que es la culpa? ¿De quién? Vamos, sal de ahí, crece, da un estirón. Porque es verdad, aunque tiene mucho que ver esto de los comienzos con los padres y con el hogar, quiero leerte un versículo para que tengas cuidado y te des cuenta de que no solo tiene que ver con eso. Un versículo que seguramente lo sabes recitar, 2 Corintios 5:17, que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
He aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Si estás en Cristo. La pregunta no es quién era tu padre, la pregunta es si estás en Cristo. Porque si estás en Cristo, eres una nueva criatura y las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. ¿De quién es la culpa? Olvídate de si yo hubiera tenido los comienzos que tuvo Moisés, porque de hecho te voy a decir una cosa, el comienzo de Moisés no fue prometedor, no fue nada fácil, no fue nada fácil para Moisés, nada prometedor. No voy a tomar tiempo ahora contando y recordando la historia de la amenaza de muerte que había sobre todos los niños. No vamos a decir que eso era fácil, señores. Eso no fue nada fácil. Dejar a un niño en un río como el Nilo, abandonado a su suerte, eso no es nada fácil. Un pueblo entero bajo esclavitud de otro en aquellos tiempos en los que porque se levantara el faraón o un capataz de mejor humor o de peor humor que el día siguiente le cortaban la cabeza a uno, eso no es una situación fácil, no lo es. Y Dios pone a tres niños, a Moisés, a Aarón y Miriam, los pone en esa situación, los pone ahí para hacer su plan, su extraño plan, los pone en esa situación y Dios va a hacer su plan y no va a ser sin dolor. Gente que me habla de Irak, yo he estado muy preocupado también y muy cargado en este verano con el tema de Irak y Dios ha hablado a mi corazón con claridad en este tiempo porque Dios es un Dios soberano, hermano. La obra de Dios no va a ser sin dolor y no va a ser fácil y para unos será más fácil o más difícil que para otros y algunos tendrán que pagar un precio mayor que otros, pero lo importante es dónde estás tú, si tienes identidad y tienes pertenencia, sabes quién eres, a dónde perteneces y lo que vas a hacer, sea lo que sea la situación. Y eso es algo que tiene que ocurrir en los comienzos. Es importante que comiences por tener identidad y tener pertenencia. Saber quién es tu Dios. Tienes que saber eso. Y saber a quién perteneces y a dónde perteneces. Tienes que saberlo. Moisés lo supo. Eso le convirtió de ordinario en extraordinario. Hay cosas inamovibles. No se pueden mover. Lo vuelvo a decir para los papás, quería antes y se me ha pasado, pero quiero leer una poesía. Una poesía de mi padre, pastor y fundador de esta iglesia, Manuel Vidal. Un hombre anciano, de 80 años, que tiene ahora la quietud que no ha tenido durante toda su vida y se dedica a escribir de vez en cuando. Ora y escribe. Y luego me pasa un fajo así de cosas que va escribiendo y a mí me inspira. De paso les digo y les animo, si tú eres de esta iglesia, hazte con esos libros de poesía, de poemas, porque son inspiración, son parte de nuestra historia, de nuestro ADN. Ustedes saben que yo no soy un vendedor, yo no promociono mis CDs, ni mis libros, ni historias así, pero digo esto porque creo que es parte de nuestra identidad. Consíguetelo, lo tiene Margarita en la librería. No el CD mío, el libro de poemas. Escribió un poema que dice así, para todos los papás, para todos los que tienen un hogar. Dice así: mi anhelo y mi visión era una iglesia, y yo fundé un hogar. Pequeño nido lleno de ilusiones, un remanso de amores, reino de tu palabra y de tu paz. Refugio de otros pájaros que volaban sin rumbo y encontraron descanso en las tranquilas aguas del oasis. Fue todo tan pequeño, tan solo un nido, unas ramitas y el amor. Así empezó. Y tú lo prosperaste. Mi anhelo y mi visión era una iglesia grande y yo fundé un hogar. Ya está. Haz hogar. Comienza. Que el hogar no lo hace IKEA, lo haces tú. Muy bien, estamos hablando de los comienzos. Segundo punto. El segundo punto es el lugar. Que convirtió a Moisés de un don nadie en un héroe. No solamente sus comienzos que tenían que ver con su identidad y su pertenencia. Lo segundo, el lugar. Subestimamos la importancia del lugar. Subestimamos la importancia del lugar. Despotricamos del lugar muchas veces. Y es crucial. No lo entendemos. Dios trabaja siempre en el lugar en el que estamos.
Dios lo controla, no tú. Igual que los comienzos no los controlas tú, nadie tiene el mérito de haber nacido en ningún sitio, no puedes hacer nada por cambiarlo, fue así. Igual el lugar es Dios quien lo controla. Dios es capaz de trasladarnos a lugares y a situaciones concretas. Si digo lugar, es como si dijera situación o circunstancia. Despotricando de la circunstancia, escúchame, hay cristianos que no lo pillan. La circunstancia y el lugar donde Dios te ha puesto está íntimamente ligado al plan que Dios tiene contigo. Y el cristiano que no lo pilla empieza a dar vueltas buscando pertenencia, a ver cómo hago por aquí, a ver qué hago, voy a coleccionar sellos, a ver si... Voy coleccionando sellos, bueno, esto no ofende a Dios. El Señor me ama igual por si colecciono sellos. Pues el tema es, a ver, tú, ¿qué es lo que qué estás haciendo? ¿Sabes quién eres y a quién perteneces? ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Entiendes que Dios te ha puesto en este lugar por algo? Y hay algo importantísimo, mis hermanos. Es que el que no entiende esto se enreda en otro tipo de cosas. En su apariencia física. Algunos que es que no salen de ahí. Que es que yo me veo mejor así, pero vamos a ver, hay algo importantísimo que tienes que... Y yo, de verdad, por favor, peínate, lávate, dúchate por el bien tuyo y por el de los demás, por favor, es genial, ten higiene, estate presentable, ve a la moda, lo que quieras. Pero escúchame, hay algo importantísimo que tenemos que aprender. O sea, si ese es tu centro, si tu centro son tus dolores y tus historias o cuestiones, hay algo importantísimo y es que todo es temporal. Todo. No te aferres a nada, pero a nada, ni a los hijos. Que todo es temporal. Que todo, absolutamente todo lo que tenemos es de paso y tiene que ver con el propósito de Dios para ti ahora, aquí, que es de paso únicamente. Nosotros estamos buscando el propósito y el lugar a ver dónde tengo que servir al Señor, pero si es aquí, ¿por qué te crees que te tiene Dios aquí? Y entonces le quitamos importancia al lugar, pensamos que eso no tiene, bueno, eso es circunstancial, es el circunstancial del momento, pero está íntimamente ligado a nuestra transformación. Dios te pone en un lugar y te pone, sí, para que afectes a otros, para que transformes a otros, todo lo que tú quieras, pero es que en el proceso te cambia a ti, acuérdate, eres un mutante. Eres un transformer y Dios te transforma ahí donde estás. Usa el medio en el que estás para transformarte. Porque igual que tú afectas a otros, todo lo que está alrededor tuyo, si tú lo filtras a los que aman a Dios, todo eso opera para bien. Los está transformando, está haciendo algo con ellos. Y esa mutación es paulatina y no termina hasta que estemos con Él. Mira lo que dice Filipenses 3, 21. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Él transformará nuestro cuerpo de humillación. Este cuerpo, mira, ya puedo tener tableta de chocolate, ya puedo tener silicona por todos lados, ya puedo hacerme lo que me quiera hacer. Este cuerpo es una humillación. Y no dura. Yo entiendo que Dios nos ha puesto en la tierra también para disfrutar. Yo disfruto de la vida, mis hermanos, yo disfruto de la vida. Yo no le hago ascos a una buena comida, te lo digo. Pero que nuestra vida gire en torno a todo lo que pongamos aquí a hacer seminarios nada más que para ver cómo se puede disfrutar más del sexo o Vamos a ver. Lo que Dios nos ha dado para disfrutar, genial, ¿vale? Pero que si en lo más robusto son 70 u 80 años, después volamos. Esto es temporal. Como te enredes y hagas que todo tu mundo gire en torno a nada más que esto y te especialices en esto, hasta luego, cocodrilo, yo me voy. Porque esto es temporal. Es importantísimo entenderlo. Es importantísimo que lo grabemos, que este lugar en el que estamos y la circunstancia en la que estamos es solamente una carretera hacia el destino. Y Dios te pone en este lugar para que transformes a otros y para que tú seas transformado. No para que des vueltas alrededor de ti mismo y te autocontemples y satisfagas. Busca primero el reino, que todo lo demás viene añadido y te lo vas a pasar pipa, seguro. Yo le digo a mi esposa, dudo que haya persona en el universo más feliz que yo. De verdad.
Me hizo gracia cuando escuché que un líder por ahí, muy conocido, que no voy a nombrar, decía de mí que yo tenía un espíritu de tristeza. Y le dije a mi mujer, este tío no me conoce. Y es verdad, no me conoce, no he tenido el placer de saludarle nunca. El día que le salude le voy a demostrar, le voy a dar una patada en la espinilla, que le voy a demostrar mi sentido del humor. Espíritu de tristeza. Por chicuelinas. Mi hermano, todo lo que tenemos aquí es temporal. ¿Te has quejado alguna vez de tu situación? Pues deja de quejarte. ¿Te has quejado alguna vez? ¿Has despotricado de tu situación? Pues deja de quejarte. Déjalo ya, déjalo, sí que es ridículo. Hazte un favor y háznoslo a los demás. Deja de quejarte de tu situación. No es más que un vehículo hacia lo que Dios quiere hacer en ti. ¿No lo entiendes? ¿No lo vemos esto? Es parte de lo que el Señor está haciendo en nosotros. Tu situación difícilmente va a ser peor que la que tuvo Moisés en el Nilo. Difícilmente va a ser peor que la que tuvo Pablo o Pedro bajo Nerón. Difícilmente será peor que esa. Deja de quejarte. Es lo que Dios te ha dado para transformarte, que transformes a otros y que tú mutes tu lugar, tu entorno, tu circunstancia, todo, tu entorno, todo eso es tu palacio de Faraón particular. Para Moisés fue un palacio de Faraón. Ese es tu palacio de Faraón. ¿Dónde estás? Es tu palacio de Faraón particular. Es lo que te está moldeando, es donde Dios te está formando. Míralo, reconócelo. Y deja la queja, apárcala. Porque ese es el segundo punto para dar un estirón. Piensa en Moisés. Moisés tenía que aprender a leer y a escribir. Tenía que escribir el Pentateuco. Puede que Faraón tuviera en mente el trono para él, pero es que Dios tenía otra cosa en mente. Y Dios le puso en la mejor universidad y le pasó la factura a Faraón. Dios sabe lo que hace. No te quejes. Yo doy gracias a Dios por mi palacio de Faraón particular. Porque sí, me doy cuenta, mi nacimiento, me doy cuenta, mi vida entera. Todo ha sido. El colegio en el que estudié, en el Juan de Valdés, donde pasé momentos buenos y momentos malos, sufrí rechazo, sufrí cosas que no fueron agradables. El conservatorio, donde era un bicho raro también. A los 14 años, lo que me sucedió, que me dejó discapacitado y me dejó con la sensación de estar en inferioridad de condiciones frente a los demás en muchas facetas y me ha acompañado durante toda mi vida. Mi tiempo en la escuela bíblica, mi tiempo trabajando como pianista en la escuela de danza, mi tiempo como pastor, el ministerio musical, todo eso ha sido y sigue siendo constantemente una escuela increíble para mí. Hace de mí lo que soy hoy. Pero ese soy yo, ese no eres tú, no me imites, tú no tienes que ser como yo. Tú tienes tu escuela particular. Tú tienes tu escuela, tu lugar particular. Deja de despotricar, es donde Dios te ha puesto. Para que mutes. Así que muta. Entiende el rol del lugar en el engranaje del plan de Dios para ti. Moisés lo tuvo y lo comprendió. Así que el primer punto son los comienzos, el segundo punto es el lugar. El tercer punto es la reacción. Con eso voy a terminar hoy. La reacción. El primer paso de Moisés hacia la madurez fue cuando reaccionó. Cuando asumió verdaderamente su identidad y dejó de camuflarse. Porque la identidad la tenía, claro, todo esto era parte del plan, lo de los 3 meses, los papás, tenía su pertenencia, tenía su palacio de Faraón, su lugar, su circunstancia, pero todo esto era parte del plan de Dios a la espera de que el punto 3 tomase forma, que reaccionara. Comienzos, tenía su identidad, tenía su lugar, pero tenía que reaccionar. Todo estaba a la espera de eso hasta que reaccionó. ¿Y cuándo reaccionó Moisés? ¿Le dijo a alguien algo? Nadie le dijo nada. Reaccionó cuando reaccionó, cuando ya de pronto no pudo más. Reaccionó cuando de pronto su estómago ya no lo llevó más. Ya no lo aguanta. Es una señal de madurez, cuando tu estómago ya no lo lleva.
Es una señal de madurez cuando tu estómago ya te dice, no puedo más, no puedo. Me voy, no puedo. Yo tengo una identidad, yo pertenezco, esto solamente es parte, yo tengo que reaccionar. Y Moisés reaccionó. Es el primer síntoma de madurez, como José de Arimatea. Cuando después de seguir a Jesús secretamente, de pronto entró sanamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Cristo. Bueno, no pudo más, no pudo. Se acabó el anonimato, salió. Señal de estirón, eso es un estirón. No te conviertes en héroe a la primera, lleva tiempo, pero estos son puntos claves. Tienes que tener una identidad, tienes que tener pertenencia, tienes que entender el lugar en el que estás, es parte del plan. Todo lo que te ocurre es temporal y es parte del plan de Dios y tienes que reaccionar. Punto número 3, reacciona. Es identificarse, es dar la cara. Y reaccionar consiste en dos cosas, básicamente. Porque ¿cómo reacciona uno? Escúchame, la primera de ellas consiste, si tú quieres reaccionar, consiste en primer lugar en tener fe, en creer. Creer. Lo que leíamos al principio en Hebreos era de la fe. Por la fe, Moisés sabía quién era, tenía esa identidad, pero de pronto reaccionó. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De pronto Moisés creyó, estuvo seguro, tuvo convicción de las realidades espirituales. Escúchame, lo primero para reaccionar es tener fe, es tener convicciones en un mundo de que es verdad, de que hay una serie de cosas que son verdad, aunque tú no las veas. Y eso es absurdo en un mundo tan materialista y donde todo se tiene que cribar por la razón. Pero en Hebreos 11, cuando leíamos al principio, decía que nosotros por la fe creemos que este mundo fue hecho, que Dios lo creó, que lo visible fue hecho de lo invisible. Escucha, que hay un montón, tienes que creer que hay una realidad que no vemos, que todo lo que se ve ahora, todo lo que ha sido creado no estaba, procede de lo invisible. Que hay otro mundo aparte del que vemos y que tocamos, que es igualmente real, y que todas las cosas que ahora se ven tan maravillosamente, antes no se veían. Viene de lo invisible, y ese mundo es auténtico, es real, está ahí, y tienes que creerlo, tienes que hacerlo real para ti, que existe. Mira lo que dice Romanos 1, en el versículo 18 y 19. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Dice el versículo 20 después que todas las cosas invisibles se hacen visibles. Es decir, que todo lo que vemos viene de lo que no veíamos, no se veía antes y lleva la huella indeleble del Creador. Y tienes que creer eso, tienes que conocerlo, tienes que hacerlo verdad, tiene que estar aquí dentro de ti, marcado. Como me sucedió a mí en una ocasión, tú necesitas tener esa realidad personal de fe dentro de ti. Como me sucedió a mí en Navidad, en aquella habitación, cuando yo me encontré en una Navidad como muchacho adolescente, me encontré con el amor de Dios. En aquella habitación yo fui consciente por primera vez de la realidad. Me sentí absolutamente superado del hecho de que Jesús vino por mí. Y fui consciente de su grandísima misericordia, de mi inmensa indignidad y de la suciedad de mi pecado. Y te digo una cosa, fue suficiente para mí. Fue absolutamente suficiente. Supe que el sol había salido aquel día por su pura misericordia y vi su gracia. Sentí y supe que si en aquel momento yo hubiera muerto, estaría ante Dios sin excusas. Fue suficiente. Puede que tú digas, es que yo no tengo fe. Yo no tengo esa fe. Escúchame, la fe se entrena. La fe se entrena. ¿Qué te crees tú que es la fe? Es como el amor. Estamos acostumbrados a ese concepto moderno de que esas cosas son sentimientos. La fe es un sentimiento, el amor es igual que el amor es algo que hay que cultivar. La fe es algo que hay que cultivar. Tú tienes fe. Si tú crees que no tienes... Me sorprendió cuando alguien del grupo de nuestros jóvenes, y a veces pasa esto, y hablo especialmente a los jóvenes, a los adolescentes o a los que sienten que flaquea su fe. Uno de nuestros hermanos le dijo, bueno, ¿cuántos tienen problemas para demostrar la existencia de que Dios existe o algo así? Y uno de nuestros jovencitos más de familia cristiana respondió, no, si es que yo no creo en Dios, yo no tengo ninguna fe. Si los padres lo supieran. Es que yo no creo.
Yo es que no creo. Escúchame, claro que tú tienes fe. Yo no tengo fe. ¿Cómo que no tienes fe? ¿Qué te crees? ¿Que Dios te va a dar así la fe? Como los discípulos, ¿no? Cuando le dicen al Señor en Lucas 17, Señor, aumentanos la fe. ¿Y qué hace el Señor? Abracadabra, te aumento la fe, te dejo caer. No, les dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Como un grano de mostaza. ¿Te recuerdo lo que es el grano de mostaza? Que tiene que morirse, que tiene que enterrarse. Que tú, vamos a ver, si tú ejercitas la fe, pero tienes que depositarla en Dios. Cuando tú sales aquí y te dices, oye, al 118, tú quieres ir a Legazpi. ¿A dónde me lleva el 118? Te dicen a Legazpi, ¿te subes o no te subes? Y no conoces de nada a la persona. Te dices, ¿cuál es el que lleva a Legazpi? El 118. Y cuando llega el 118, ¿te subes o no te subes? Te subes, lo crees. Pero cuando te subes y te lleva a Legazpi, lo crees más, porque lo has ejercitado. Y cuando te viene a ti otro y te dice, oye, ¿cuál es el que lleva a Legazpi? Le dices, el 118. Que lo cojo yo todos los días, lo sé yo, porque lo digo. Y te dice, venga ya, tú lo que me quieres es engañar. Te vuelve y dice, pero será melón. Pero bueno, dicen, súbete. Es el 118 que lleva a Legazpi, pero súbete. La fe... Hay que creer, pero hay que ejercitarla. Es como David, cuando se plantó David a Goliat. David era valiente y todo eso, pero escucha, es que David sabía que el 118 llegaba a Legazpi. Lo sabía. David dijo, si es que yo, con el oso y con el lecho, esto me lo sé yo ya. Si yo ya me he subido otras veces, este va a caer igual. Porque más gordo y eso, pues más fácil, porque no puedo fallar. Le voy a dar. La fe se ejercita, tiene que ser ejercitada en nosotros. Así que para reaccionar hay que creer. Y lo segundo, hay que arriesgarse. Hay que creer y lo segundo, hay que arriesgarse. Hay que tirarse a la piscina, mi hermano. Pero no por el reto ese de que se tiran. Hay que tirarse de verdad. Moisés, esa fue su madurez. A los 40 años rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Que no quiero más. Que no soy tu hijo. Hijo mío, pero ¿cómo? Que no. Que tú no eres mi mamá. Me voy. Rehusó. Reaccionó, se tiró a la piscina. Dice Hebreos que lo hizo no por hartura, no por cansancio, no por odio ni por amargura, lo hizo por fe, por la fe. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Y resulta que vivimos para agradar a Dios, no viceversa. No vive Él para agradarnos a nosotros, Nosotros para agradarle a Él. Y sin fe no se puede. Y te tienes que arriesgar. Tenemos que arriesgarnos. Y entonces damos un auténtico estirón. ¿Y cómo se entrena esa fe? En la universidad de la vida, en el día a día. Hay que tirarse a la piscina. Hay que arriesgarse, hay que caminar. Sí, los comienzos son importantes, el entorno es importante, pero hay que reaccionar. Y algunos cristianos se estancan ahí. Los comienzos, la identidad la tiene más claro, tal, el entorno, estoy ahí en mi trabajo, pero luego la reacción, ahí se quedan. No hay un paso más hacia la reacción. Ahí se diluye el cristianismo. Como en la parábola de la semilla, que sí, está ahí la semilla, pero luego se asfixia. No sale, no crece verdaderamente como debiera. Se difumina, es como el que se quiere tirar un trampolín y sabe la teoría, y sabe, no, si yo sé que me tiro y voy a dar en el agua, pero es que me da miedo. Se llama fobia eso. Si lo sabes, pero tienes que tirarte. Tienes que reaccionar, tienes que hacerlo. Escucha, si nos quedamos ahí solamente, con la identidad clara y con sabiendo que el Señor nos tiene aquí en este entorno, a ver si viene pronto y nos saca, pero no reaccionamos, nos estancamos totalmente. Y pasará lo que pasa muchas veces en las iglesias, que practicamos un cristianismo light, basado en congresos, en eventos, que de vez en cuando nos remuevan un poquito así, y sintamos, ¡oh, qué bien! Pero nada más, porque es una reacción lo que necesitas. Esa identidad, esa pertenencia, todo eso tiene que salir de alguna manera, hacerse verdad, hacerse realidad en nuestras vidas. Y si no, pues no es extraño que abunde el raquitismo espiritual, la anemia interior, el analfabetismo bíblico. Que no hay reacción, solo emoción, de vez en cuando. Pero nada que afecte verdaderamente a la vida. Escucha, existen fuerzas ocultas del bien y del mal en nuestro mundo. Existe Dios y existe Satanás.
Y Satanás se disfraza de ángel de luz. Se disfraza y te ofrece el pecado y te lo disfraza bien disfrazado. No te engañes. No te engañes. El pecado te lo va a poner siempre como placentero. Bueno, no nos engañemos. No nos engañemos, que la fruta que le ofreció a Eva no estaba podrida. Tenía muy buena pinta. Que a David no le tentó con un callo de señora, que seguramente Betsabé era un pibón. Seguramente. Y David otro. Y el pecado siempre va a tener ese atractivo placentero, siempre. Lo que nunca te va a decir, lo que nunca nos dice Satanás es que el placer de ese pecado, lo temporal, lo efímero y lo de corta duración que es, y que además es adictivo. No te lo dice. Eso es después. El pecado puede ser placentero, brevemente, pero siempre te deja después con cara de tonto y con ganas de más. Y adicto. Es como estar muriéndote de sed y saciar tu sed con un vaso de agua salada. Y bebes porque no hay más, pero al rato tienes todavía más sed. Por eso Jesús dijo: el que bebiere de este agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Exactamente. Así que Moisés escogió el dolor en lugar del placer. Dice el versículo que prefirió los vituperios. Como dice lo hemos leído antes en Hebreos 11:25, prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Igual que David, mira el Salmo 16:11, él dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No va a ser sin dolor, no va a ser sin dolor. No va a ser la reacción, probablemente traiga incomodidad, pero es tu reacción. Dar un estirón implica dolor. Termino con este versículo, 1 de Juan 2, versículos del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los placeres del mundo, yo creo que Moisés los tenía, fueron una tentación increíble en el palacio para él, constantes los tenía. Pero no nos hace falta estar en el palacio de Faraón para ser víctima de ello. A diario lo tenemos. Y Moisés escogió el dolor. Moisés escogió el dolor de ser vituperado por causa de lo que era su identidad y salió. Voy a pedir que nos pongamos en pie, por favor. Hoy vamos a participar de la Santa Cena. Nos vamos a acercar al pan y al vino. Y como decíamos ayer en la cumbre de Ideo, al tomar la cena del Señor, pan y el vino, lo hacemos en memoria de Jesús. Así que a quien recordamos es a Jesús. Y dime una cosa. Háblame un poquito de cuál fue el comienzo de Jesús, sus comienzos, dime cuál fue su entorno y dime cuál fue su reacción, qué fue lo que hizo, cómo actuó. Porque de lo que se trata ahora es de recordar a Jesús, recordar la cruz, lo que Él hizo. Pega un estirón, da un estirón. Estaba leyendo en esta semana un libro de Richard Foster que se llama Alabanza a la disciplina. Hay un párrafo que dice esto: el héroe moderno es el muchacho pobre que deliberadamente se hace rico, no el niño rico que se convierte voluntariamente en pobre. A la avaricia la llamamos ambición y amor propio. Al afán lo llamamos prudencia. A la codicia la llamamos industria. Ser propietario es una obsesión de nuestra cultura. Todos estamos fascinados con los estilos de vida de los ricos y de los famosos. Se nos dice que la riqueza es el punto de referencia de los grandes logros. La vida hoy no parece una cuestión de cuánto carácter poseas, sino de cuánto dinero tengas. Y ahora recordamos a Jesús con la Santa Cena. Y es importante recordar que el diablo le ofreció todo, todos los tesoros del mundo, todos los reinos,
todo. Y no cayó en la trampa porque tenía los ojos puestos en otro lado. Tenía la mirada en otro sitio. Tenía la atención en otro lado. El enemigo puede ser el príncipe de este mundo, escucha. Pero Jesús dijo en Juan 18, mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. Tenía la mirada puesta en otro sitio. Vamos a prepararnos para recibir la Santa Cena. Pido a los hermanos que se sitúen y se preparen para servirla. Y mientras ellos la preparan y nosotros nos preparamos para adorar al Señor y para recordar a Jesús, yo te reto a que te pongas bien en la vertical con Dios ahora mismo y para analizar tu propia vida. Porque a cualquier hora del día o de la noche te vas a enfrentar a una decisión. Lo vas a tener que hacer. La decisión de reaccionar o no. Puede ser que enfrentes la decisión en una fiesta, cuando las cosas se van un poco de las manos y tengas que decidir. Puede ser, como decía antes, en el trabajo, cuando se te pinche para que hagas algo que sabes que va en contra de tu identidad. Puede ser que sea en el instituto, entre la espalda y la pared, porque no quieres que los demás, no quieres dar la nota. Pero ¿quién eres en realidad? ¿Quién eres en realidad? Ojalá tus decisiones y tus acciones demuestren a quién perteneces, cuál es tu identidad. Porque eso es brillar. Y eso es crecer. Eso es crecer. Da un estirón. Crece. Moisés no era un superhombre, era mucho más, como dice en Santiago capítulo 5, versículo 17, como Elías, un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Un hombre sujeto a pasiones, y oró fervientemente para que no lloviera y se cerró el cielo durante 3 meses, y oró otra vez para que lloviera y cayó un diluvio. Elías, Moisés era así. No era nadie. Lo que hizo la diferencia fue una relación impresionante con el Dios de la Biblia, que envió a Jesús. Estamos recordando a Jesús, el camino descendente de Jesús. Y no va a ser sin dolor, pero esa es nuestra decisión, ¿ok? Así que vamos a preparar nuestros corazones para recibir la cena. Y leo de Lucas 22, versículo 14. Cuando llegó la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer? Porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó una copa y habiendo dado gracias dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ese es Jesús. Ese es Jesús, a quien recordamos. Quien queremos servir. Crece. Crece hacia Él. Señor, te damos gracias. Dios mío, es imposible entender. Pero es grandioso saber que no necesitamos entenderlo, sino que podemos acercarnos, Señor, hasta ti. Igual que crece un niño, sentir que en nosotros se va dando el proceso de crecimiento. Te pido que así sea en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra. Y, Señor, nos acercamos a este pan y a este vino, símbolos de tu cuerpo y de tu sangre, y los bendecimos estos símbolos, Señor, al tomarlos en memoria de ti. Señor, que la memoria de tu persona, de tu sacrificio, nos transforme más y más. Señor, que en esta tarde la memoria de tu persona y de tu sacrificio nos lleve al punto de cambio, al punto donde comienzan cosas nuevas, a ese punto en el que nacen
propósitos y acciones y reacciones nuevas. Llámanos, Señor. Haz que en este mes crezcamos, demos un estirón. Gracias por personajes como Moisés que nos inspiran, nos dan esperanza y nos dejan sin excusa también. Aquí estamos, Dios mío, y nos acercamos a la cruz. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Tomamos este pan y este vino.